¿Serías capaz de reconocer a una jueza si la vieras limpiando una sala de audiencias con cubo y trapo en las manos? Hoy conocerás la historia de Elena Mendoza, una mujer que pasó años siendo invisible en los pasillos de la justicia, hasta el día en que ocupó el lugar de quien siempre la humilló. Pero lo que hizo cuando finalmente tuvo el poder en sus manos te va a sorprender. Pero antes de comenzar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes, como esta. En aquel entonces, nadie sabía su nombre completo. Era solo la chica del café, o entre los más sarcásticos, señorita Espresso. Elena Mendoza tenía 42 años cuando la historia empezó a cambiar, pero en realidad ya llevaba décadas siendo invisible. Era un martes cualquiera de abril, cielo nublado sobre Los Ángeles, y ella caminaba por el pasillo del tribunal con la destreza de quien ya prevé los pedidos antes incluso de que se muevan los labios. Sabía que el juez Connelly lo quería sin azúcar, que la fiscal Davis cambiaba el vaso si la tapa estaba torcida y que Marco Álvarez, el abogado más insufrible de allí, se tomaba el lujo de corregir su nombre en voz alta cada vez que se lo servía. Es Marcos con S, no Marco, decía, como si importara. A todos los efectos, ella formaba parte del decorado, como una planta de esquina, un dispensador de papel o la pila de carpetas sobre la mesa. Estaba allí, pero no existía. El salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler de 2 cuartos en Boyle Heights, pero Elena nunca se quejaba. Volvía a casa todos los días a las 18:17 en punto. Recogía a su hija en la biblioteca comunitaria, calentaba arroz en el microondas y se sentaba en el suelo con un cuaderno de tapa dura que había pertenecido a otra vida. Un cuaderno de derecho, porque Elena, la chica del café, también era Elena, la estudiante silenciosa. En rincones donde nadie entraba, como el armario de los conserjes o la sala de descanso de los guardias, leía sobre jurisprudencia y precedentes. Cuando necesitaba memorizar algo, lo murmuraba en voz baja mientras lavaba las tazas. Y cuando quería entender una tesis más compleja, la explicaba en voz alta a su hija como si fuera una jueza infantil. Nadie jamás lo supo, pero el tribunal que la veía como invisible era el mismo lugar donde ella se preparaba en secreto. Elena sabía exactamente dónde golpeaba la luz de la mañana el vidrio de la sala 3C a las 9:12. Sabía cuándo empezaba a hacer ruido el aire acondicionado, cuándo llegaba tarde el técnico de sonido y cuándo el juez se rascaba la barbilla antes de declarar sesión concluida. Observaba el mundo de la justicia como quien ve una película en cámara lenta, con todos los sentidos alerta. Pero lo que nadie sabía era que ella ya había intentado el examen de la orden 2 veces. Suspendió por pocos puntos, lloró en el baño de azulejos blancos de la limpieza, secándose las lágrimas con papel higiénico fino e intentando no dejar rastros en el rostro. No le contó a nadie, ni a su hija, ni a su amiga de la iglesia, ni a su antigua profesora de educación para adultos, que la llamaba mi joya escondida. Intentó una tercera vez sin alardes, estudiando de noche mientras su hija dormía al lado, con el pie sobre su pierna como buscando seguridad. Aprobó, sola, en silencio, como todo en su vida. No hubo fiesta, ni anuncio en redes. Solo una oración, un susurro de gratitud y una visita a la tumba de su madre, con un girasol en la mano. Pero, aún con la credencial de la orden en la cartera, Elena no dejó el trabajo de inmediato. Tenía cuentas que pagar, plazos que cumplir y una hija que soñaba con estudiar ciencias espaciales. Así que, durante casi un año, fue abogada titulada por las mañanas y señorita café por las tardes. La placa que llevaba al cuello no decía nada sobre sus estudios, ni sobre su coraje. Solo ponía servicios generales, externalizada,
Era eso lo que leía Marco Álvarez antes de burlarse. La doctora del cinto capuchino, decía él una vez, riendo en voz alta, mientras los pasantes reían también, pero sin convicción, como quien percibe que algo no está bien. La verdad era que Marco no veía a nadie por debajo de la altura de su chaqueta. Tenía el cabello siempre engominado, el reloj importado y la costumbre de hablar demasiado fuerte para aparentar mayor importancia. Elena nunca respondió, pero anotaba mentalmente cada palabra, cada mirada, cada gesto que intentaba empequeñecerla. Y fue justamente ese silencio lo que meses después se transformaría en algo imposible de ignorar. El día que lo cambió todo empezó como cualquier otro. Elena se levantó a las 5:40, como de costumbre, calentó agua en la vieja cocina y se puso el uniforme azul marino que ya empezaba a desteñirse en las mangas. Mientras su hija se cepillaba los dientes, escuchando música en el celular, ella preparó el café y separó 2 panes con huevo en una servilleta de papel. Era martes, día de una audiencia importante en el Tribunal Central, y ya sabía que los pasillos estarían abarrotados. De camino, pensaba en cómo la vida se compone de capas, unas visibles, otras ocultas, como las que ella misma llevaba. Dentro de la mochila, junto a la botella de agua y el desodorante, estaba impreso el correo de su nombramiento interino. Estimada doctora Mendoza, su designación temporal para el cargo de jueza subrogante ha sido aprobada por el tribunal examinador. Lo había leído decenas de veces, pero aún no parecía real. El Tasesh, mundo donde ella llevaba bandejas, estaba por inclinarse ante un nuevo nombre en la plaquita de la sala 4B. Al llegar al tribunal, nadie notó nada diferente. Elena pasó por seguridad, como siempre, se quitó los zapatos y dejó la bolsa en la cinta. El guardia, acostumbrado a su presencia casi fantasmal, asintió y abrió paso. Pero esa mañana, en lugar de dirigirse al pasillo tras bambalinas, giró a la derecha rumbo a las dependencias administrativas. Subió sola en el ascensor de jueces, el mismo que limpiaba por dentro los viernes, y pulsó el botón del 5º piso con manos firmes, aunque el corazón latiera con fuerza. Cuando la puerta se abrió, una funcionaria de la secretaría se quedó boquiabierta al verla. «¿La señora viene a entregar algo?» Elena sonrió por primera vez en el día, una sonrisa contenida, casi tímida, y respondió con la voz calmada que había cultivado durante años. «No, solo voy a mi despacho». El silencio que siguió fue denso como humo. Por primera vez, Elena Mendoza subía a ese edificio no para servir café, sino para impartir justicia. La sala 4B era más pequeña de lo que había imaginado, pero había algo en aquella mesa de madera oscura y en la toga doblada sobre la silla que se veía enorme. Elena respiró hondo antes de ponerse aquella prenda de tela pesada. Sintió el peso simbólico en los hombros como si arrastrara toda su historia. La infancia con su madre costurera que decía: «Nadie te puede quitar lo que aprendes». Los cuadernos llenos de garabatos a la luz de una vela. Los días en que estudiaba con el mandil aún puesto. La primera vez que vio aquella sala fue años atrás, mientras limpiaba una pared manchada con un cepillo de cerdas duras. Ahora, la misma pared reflejaba su sombra desde otra perspectiva. Puso el nombre sobre la mesa, aún sin la placa oficial, solo un papel impreso: jueza subrogante, doctora Elena Mendoza. Era sencillo, pero era real, y por primera vez sintió que estaba exactamente donde debía estar. El orden del día incluía 3 audiencias preliminares y una que, a simple vista, parecía rutinaria. Una denuncia por mala conducta ética y manipulación de pruebas por parte de un abogado defensor. Cuando Elena leyó el nombre en el expediente, se quedó helada. Marco Álvarez, el mismo, el hombre de las burlas, de las humillaciones, de la señorita Café.
Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Las manos le sudaron, el estómago se revolvió y por un instante pensó en pedir sustitución. Pero algo dentro de ella, algo antiguo y firme, le dijo que no. No se trataba de venganza, era cuestión de coherencia, de valentía, de devolver a ese sistema exactamente lo que merecía: dignidad. Alzó la vista del papel, acomodó la toga en los hombros y murmuró en voz baja, solo para ella misma: hoy no inclinaré la cabeza. El reloj marcaba las 10:03 cuando Elena entró en la sala de audiencias. Estaba llena. Abogados, pasantes, empleados del tribunal e incluso algunos reporteros que seguían casos públicos más sensibles. La noticia de que una nueva jueza subrogante asumiría esa mañana había circulado con discreción. Nadie sabía exactamente quién sería. Cuando se colocó detrás de la bancada, comenzaron los murmullos, leves como estornudos contenidos. El actuario la miró 2 veces antes de anunciar su nombre. Y fue allí, ante todos, cuando Marco Álvarez entró con su traje azul marino y la arrogancia habitual en la mirada. Caminaba como dueño de la sala, sin imaginarse que quien lo esperaba en el centro no era la chica del café, sino la mujer a la que él mismo ayudó a forjar con el desdén. Al encontrarse sus miradas, por un segundo el tiempo pareció detenerse. La expresión de superioridad desapareció. Su semblante marchitó como flor sin agua, y por primera vez no pronunció ni una sola palabra. Llamo a orden el caso 14B. La audiencia queda abierta. La voz de Elena sonó firme, sin titubeos. Nadie la reconocía de ese modo. Muchos se intercambiaron miradas, intentando conectar la imagen de la sirvienta con la figura que ahora ejercía la autoridad. Marco, en cambio, evitaba el contacto visual. Parecía desconcertado, como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado. El fiscal inició su exposición con claridad, presentando documentos, audios y correos que evidenciaban la tentativa de manipulación de una testigo clave por parte de la defensa. Elena escuchaba todo en silencio, pero su corazón repasaba cada tarde en que recogía del suelo el vaso descartable de Marco en la antesala, cada con permiso, sin mirarla a los ojos, cada comentario velado. La diferencia ahora era que todas las miradas estaban sobre ella, y fue en ese instante, en ese lugar, cuando su existencia dejó de ser ignorada. El silencio que siempre la envolvió se transformaba en presencia. Marco intentó hablar, quiso recurrir a su tono condescendiente de siempre, ese que usaba para confundir a los jurados, minar a los pasantes e intimidar a colegas jóvenes. Pero su voz falló. Cada frase que articulaba parecía tropezar en su propio exceso. Elena lo observaba con la serenidad de quien aprendió a no reaccionar de inmediato. Quien la viera de afuera podría pensar que solo evaluaba argumentos, pero en su interior se reorganizaba una tempestad. Cada frase ofensiva del pasado se diluía ante la compostura firme que mantenía. Al mismo tiempo, ella percibía la desconfianza en la sala, no contra Marco, sino contra ella, como si muchos aún no supieran si estaban ante una impostora en el estrado o presenciando nacer un nuevo modo de impartir justicia. Elena sabía que tendría que demostrar más que cualquier hombre, más que cualquier jueza novata. Tenía que probar que no estaba allí por azar, sino porque lo merecía. Durante uno de los recesos, mientras los abogados salían, uno de los pasantes, el mismo que se había reído de las bromas de Marco, se acercó tímidamente. Tenía una carpeta en la mano y en los ojos una duda que Elena reconocía bien. «Doctora Mendoza, ¿puedo preguntarle algo? Usted era la chica del café, ¿no?» Ella sonrió sin amargura. «Sigo siéndolo. Solo cambié de mostrador». Él bajó la cabeza, avergonzado, y antes de irse, murmuró: «Perdón por no haberlo visto antes. No hacía falta más». Eso no borraba nada, pero mostraba que algo estaba ocurriendo allí.
una grieta en el orgullo institucional, un gesto que valía más que 1000 discursos. Alguien finalmente la veía. Elena regresó al estrado con ese peso y esa ligereza en sus manos. Ya no se trataba de Marco Álvarez, se trataba de todos los que jamás fueron vistos. La parte más delicada de la audiencia implicaba a una testigo que semanas antes había sido coaccionada por Marco, una asistente de peritaje recién llegada al departamento jurídico, que en audios aparecía presionada para reformular fragmentos del informe. Cuando entró en la sala, sus hombros caídos y su mirada vacilante hablaban más que sus primeras palabras. Elena vio en ella el reflejo de lo que fue durante años, alguien que intentaba no molestar, no ocupar demasiado espacio. Entonces, en lugar de mostrarse severa, Elena acogió, le permitió hablar con calma, sin interrumpirla ni intimidarla con tecnicismos. Creó un silencio seguro para que emergiera la verdad. Fue en ese instante cuando los presentes empezaron a entender que aquella jueza no era solo un símbolo de superación, sino un cambio en la forma misma de ejercer la autoridad. Y eso, más que la humillación de Marco, era lo que verdaderamente irritaba a quienes siempre se creyeron incuestionables. Marco se descolocaba con cada nueva prueba presentada. Intentó desacreditar a la testigo, después desviar el foco y, al final, quiso manipular la narrativa como acostumbraba, con teatralidad. Pero su actuación resultaba artificial frente a la serenidad de Elena. Mientras él se agitaba, ella mantenía la misma respiración, el mismo tono y la misma precisión en la mirada. Cada decisión que tomaba estaba fundamentada, pensada, impecablemente sustentada, y eso confundía a quienes esperaban verla tropezar. Al terminar la jornada, ya no quedaba duda sobre su capacidad. Cuando declaró clausurada la sesión, los murmullos en la sala ya no eran de asombro, sino de respeto. Marco salió con pasos acelerados, sin volver la vista atrás. Elena permaneció sentada unos segundos más, como quien absorbe cada detalle antes de levantarse. Allí, en aquel tribunal donde por años fue invisible, ahora nadie se atrevía a apartar la mirada de ella. Al salir del estrado, Elena no se dirigió a la sala de jueces ni a los corredores administrativos. En cambio, bajó al vestíbulo y recorrió los viejos pasillos donde pasó años equilibrando bandejas y recogiendo miradas ajenas. Pasó junto al antiguo armario de limpieza, su biblioteca secreta de antaño, y lo encontró tal cual, con olor a desinfectante y polvo en las esquinas. Por impulso, abrió la puerta y entró. Se quedó allí unos minutos, inmóvil. Tocó la repisa donde solía esconder los libros de derecho tras los trapos, y vio, en un rincón olvidado, un post-it amarillo descolorido con la palabra resiliencia garabateada. Lo había pegado allí años atrás para no olvidarse de sí misma. Y ahora, vestida de toga, nombrada y respetada, sintió que ese pequeño espacio aún guardaba un pedazo inmenso de su historia. Un lugar donde nadie la veía, pero donde ella se veía completa. Al final de ese día, Elena caminó hacia la estación de metro como siempre, sin escolta, sin coche oficial, sin ceremonias. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, como si el universo también celebrara discretamente su logro. Su hija la esperaba en casa con una mesa improvisada llena de dibujos, cuadernos y una vela encendida. Una antigua tradición familiar para celebrar lo que importa. Elena se sentó en el suelo junto a ella, abrió el cuaderno de la niña y vio un dibujo que la hizo ahogarse de emoción. Un tribunal dibujado con lápices de color y en el centro una figura de cabello recogido, toga negra y un bocadillo que decía: «Ahora me... ven». Sin decir palabra, Elena abrazó a su hija.
porque en ese dibujo, esa noche y ese gesto silencioso, entendió que había vencido mucho más que un proceso judicial. Había vencido el olvido. Los días siguientes fueron silenciosos por fuera, pero estruendosos por dentro. Elena empezó a notar pequeños cambios en los pasillos que antes la ignoraban. Un buenos días más atento, un gesto de respeto, incluso una consulta de opinión durante la pausa para el café. Esta vez hecha con genuina curiosidad, no con condescendencia. Pero lo que más la conmovió fue cuando Ana, una compañera de limpieza, se acercó con los ojos vidriosos y dijo: «Señora, no sabe lo que esto ha significado para nosotras. Ver a alguien como nosotras allí arriba, dan ganas de intentarlo también». Eso la tocó más que cualquier aplauso, porque, en el fondo, su mayor anhelo nunca fue demostrar algo a los demás, sino abrir camino para quienes venían detrás. Y por primera vez, sintió que su experiencia no fue solo dolor, sino semilla. La semana siguiente, Elena presentó una solicitud ante la administración del tribunal para iniciar un programa voluntario de mentoría. Estaría dirigido a personal de apoyo, limpiadoras, encargadas de cafetería, asistentes administrativas, que deseasen estudiar derecho pero carecieran de acceso o incentivo. La idea parecía osada e incluso idealista, pero ella sabía que funcionaría. Después de todo, ella era la prueba viviente. Llamó al proyecto Raíces Invisibles, porque desde el subsuelo de las instituciones a menudo brota la verdadera fuerza. Algunos directivos pusieron el ceño fruncido, otros la ignoraron, pero 2 jueces veteranos firmaron su respaldo. En menos de un mes ya había 5 inscritos, y en cada uno de ellos Elena veía un fragmento de sí misma. No se trataba de formar futuros jueces, sino de recordar que nadie nace pequeño. Pequeños son solo los ojos de quien no sabe ver. Meses después, con su nombramiento definitivo en consideración, recibió una correspondencia inesperada en su buzón físico, algo raro en los tiempos de hoy. Era un sobre discreto, sin remitente, con una caligrafía elegante e inclinada. Dentro, una nota breve. A la jueza Elena Mendoza: «Usted me enseñó más con su silencio que yo aprendí en años de arrogancia. Espero que algún día me vea como humano. M». Se quedó varios minutos mirando esas palabras. Sabía que era de Marco. No era una disculpa explícita, ni un intento de reconciliación. Era un gesto. Y en ese gesto, quizá, había un reconocimiento tardío de quien siempre creyó que el mundo giraba a su alrededor. Elena no respondió, porque algunas cartas, como algunas heridas, no necesitan contestación. Solo ser leídas, comprendidas y dejadas atrás. La hija de Elena, ahora de 12 años, empezó a decir en la escuela que quería ser jueza también, pero no una jueza cualquiera, sino como su madre. Y eso, para Elena, fue lo más alto de todo, porque crecer invisible duele, pero ver a una nueva generación mirarse con orgullo es lo que sana. Un domingo por la tarde, sentadas en el patio, la niña preguntó: «¿Te enojaste con ese hombre, mamá?». Elena pensó, mirando el cielo que empezaba a cambiar de color, como cambian las estaciones, y respondió: «Sí me enojé, pero luego entendí que mi respuesta no podía ser igual a lo que me hicieron. Mi respuesta tenía que ser más grande». La niña guardó silencio, como quien atesora una lección en el pecho, y Elena sonrió, porque en ese momento, más que jueza, ella era puente. La noticia de su confirmación como jueza titular llegó una tarde cualquiera, sin solemnidades ni fanfarrias. Recibió el comunicado por correo electrónico mientras corregía pruebas de un concurso interno de becas jurídicas. Lo leyó, respiró hondo y se levantó para cerrar la ventana de la oficina, como si ese gesto sellara un ciclo. Al mirar su reflejo en el cristal, vio a la misma mujer de siempre, pero con una mirada que por primera vez no buscaba la aprobación de nadie. El nombramiento vino con un nuevo gafete, una nueva placa y un despacho más grande,
Pero nada de eso la emocionaba tanto como la idea de crear espacio para otros nombres, otras historias. Empezó a planear un ciclo de conferencias abiertas para jóvenes de periferia interesados en derecho. No quería inspirar solo con su trayectoria, sino mostrar el camino paso a paso, como alguien que sabe dónde están las piedras porque ya tropezó con ellas. Una noche, al revisar una serie de expedientes antiguos, Elena encontró un nombre conocido: Lourdes Martínez, la encargada de cafetería con quien compartió turnos hace más de una década. Descubrió que Lourdes había sido despedida por justa causa tras un incidente mal explicado con uno de los fiscales de entonces. Eso la conmovió. Sabía que tras el frío institucional había historias archivadas y voces silenciadas. Al día siguiente ordenó levantar el expediente del caso. El informe era superficial, mal redactado y lleno de inconsistencias. Sin prometer nada, Elena solicitó una revisión, no porque Lourdes fuera su amiga, sino porque ahora podía. Para Elena, la justicia no era un título, sino una práctica diaria, hecha en los detalles. Ese simple acto, imperceptible para muchos, era la extensión de todo por lo que había luchado, el poder de finalmente interrumpir el ciclo del silencio. La noticia de la reapertura del caso de Lourdes se propagó rápido en los pasillos. Algunos aplaudieron discretamente, otros fruncieron el ceño, como quien intuye que el tiempo de la impunidad silenciosa está llegando a su fin. Para Elena no importaba la reacción, sino el principio. Nunca pretendió ser una heroína, pero sabía que llevar la toga implicaba también portar la memoria de quienes fueron olvidados. Un mediodía, recibió un mensaje de voz de Lourdes, emocionada, agradeciendo por recordar a una invisible. Elena no pudo contener las lágrimas. Esa frase, pronunciada con voz temblorosa, sonó como la confirmación de lo que siempre intuyó. Su presencia en Minnesäters, aquel lugar, era una grieta en un muro que durante décadas había excluido a quienes venían de donde ella venía. Y ahora, por esa grieta, entraba luz. Pasaron los años. El programa Raíces Invisibles creció. Varios empleados de apoyo empezaron a asistir a talleres nocturnos sobre nociones básicas de derecho. Algunos presentaron el examen de ingreso a la universidad. Otros retomaron sus estudios, inspirados por la historia de la mujer que un día sirvió café en los mismos pasillos donde hoy impartía sentencias. Elena siguió siendo exigente, firme y disciplinada, pero también empezó a ser llamada justa, y eso para ella valía más que cualquier título honorífico. Nunca buscó aplausos, pero aprendió a aceptar las miradas que antes la evitaban. En cada persona que la abordaba con una duda sincera o un tímido elogio, encontraba la confirmación de que su trayectoria tenía sentido, no porque fuera extraordinaria, sino porque era real. En un evento interno del tribunal, le preguntaron, ante una audiencia de jóvenes aprendices, cuál había sido el momento más difícil de su carrera. Elena pensó un instante y contestó sin dudar. Fue seguir estudiando cuando nadie me veía, cuando no tenía dónde sentarme y leía de pie o escondida detrás de un armario. Pero fue allí donde me encontré, porque cuando nadie cree en ti, eres tú quien primero debe creer. La sala quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino uno que escucha, respeta y aprende. Ese tipo de escucha fue siempre lo que Elena buscó, no la que surge del miedo, sino la que nace de la presencia. Al volver a casa, en el mismo metro de siempre, Elena se sentó junto a una mujer con bata blanca, de mirada fatigada tras un turno largo. Reconoció en ella lo que veía en tantas otras: fuerza silenciosa. La desconocida la miró unos segundos y luego sonrió levemente. «Usted es esa jueza, ¿verdad? La de la historia bonita». Elena devolvió la sonrisa.
No sé si es bonita, pero es mía. Y volvió a mirar por la ventana, donde las luces de la ciudad pasaban veloces. Sabía que aún quedaba mucho por cambiar, muchos muros por desgastar, pero ahora ya no estaba sola. Ahora era vista, y más que eso, era recordada.